Poñámonos en situación. Como é esta base aérea que visitaches en Girona, Miguel? Bueno, pois forma parte do sistema de defensa aéreo do Exército do Aire Español. En realidade, por todo o territorio español existen unha serie de radares militares cuya finalidade é controlar o espacio aéreo do noso país, non? O certo é que hai moitísimos casos de detección de ovnis por parte dos radares dos diferentes escuadróns de vigilancia aérea, e incluso casos moi espectaculares, non? Pero quizáis o máis espectacular, ou un dos máis espectaculares, que, como dicías ti na introducción, ainda hoxe en día é materia reservada, é dicir, que ese informe non foi desclasificado, eu atreveríame a dicir que nunca será desclasificado por todas as súas implicacións, pois, como digo, no ano 1971, nas instalacións deste EVA, que está situado na localidade de Rosas, Girona, no monte de Pení, no alto deste monte, como todos os EVAs, non? Que soen estar instalados en lugares moi elevados. Pois, como te digo, no ano 1971 ocorreu un feito que incluso chamou a atención das autoridades norteamericanas, que incluso entrevistaron os protagonistas deste incidente. Un dos cales, pois esta noite eu creo que nos vai contar a súa experiencia en primeira persoa, que é moitísimo mellor que o conteu, dende logo. Falamos de Jesús Jofre, que estivo contigo nesa visita, verdade, a estas instalacións militares, e que refrescou a súa memoria, e vai facelo tamén agora para os ointes de Milenio, para contarnos con todo luxo de detalles como foi aquela experiencia do ano 1971. Jesús Jofre, muy buenas noches. Buenas noches, Antón. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo lo recuerda, Jesús? Bueno, ahora, después ya de tantos años, un poco en la distancia, dándome cuenta de que la memoria a veces es traicionera y hay detalles que se te escapan, que se te van, como pudimos comprobar en la visita que hicimos con Miguel y con nuestro compañero, uno de los que estuvo también con nosotros allí, Lluís Solà, que, bueno, unos recordábamos unas partes mejor, otros recordaban otras, pero recordándolo con la contundencia de lo que para nuestras vidas esta experiencia supuso después, ¿no? Nos ponemos pues en situación, noche del 21 de marzo de 1971. ¿Qué ocurre, Jesús? Bueno, nosotros estábamos en esta base de radar, como habéis explicado. Es una base por definición secreta, porque realmente se está haciendo el control y la vigilancia aérea del país, la defensa aérea del país. Y allí estábamos en la zona donde están los radares, es en la parte más alta de la montaña del Pení, un grupo de 8 soldados, de los que yo era cabo en aquellos momentos, cabo habilitado, pero cabo, y que, teníamos una tarde-noche placentera, que se presentaba bien, como todas las de esa época. En marzo pues acostumbran a haber noches muy oscuras, aunque puedan estar despejadas, pero con poca visibilidad, ¿no? De pronto los perros que teníamos, que eran perros enseñados para guarda y defensa, empezaron a ponerse muy nerviosos, a ladrar, incluso a proferir aullidos, lo que no es muy habitual en los perros, ¿no? Solamente cuando algo muy extraño pasa, pues acostumbran a comportarse así, ¿no? Intentamos calmarlos, pero los perros seguían un tanto alterados. Sin embargo, nosotros no hicimos mayor caso y fuimos a ver la televisión. Estábamos en un acuartelamiento donde estábamos solo los soldados. Nos pusimos a ver la serie que hacían policíaca de esa noche, y los perros durante todo el tiempo de la proyección seguían ladrando, ¿no? Y casi al final de la película, pues uno de los compañeros, Lluís Solà, que en ese momento estaba en la caseta de guardia, el único que estaba con unas supuestas funciones de control de la carretera de subida a la base de radar, pues nos llamó muy excitado porque le había llamado la atención una potente luz que se movía y encima, casi en la vertical, en primer lugar un poco más alejada, pero después casi en la vertical de las antenas de microondas que teníamos cerca del acuartelamiento donde nosotros estábamos. Salimos
otro compañero, Anselmo, y yo, con Luis, que éramos los más veteranos del grupo, y bueno, evidentemente allí pues encima de las casetas de microondas pudimos contemplar con estupefacción que había un clásico ovni, platillo volante en forma de lenteja, en una estructura brillante en el sentido que desprendía luz, pero luz propia, no como un foco, aunque pues permitía ver esta luz sin deslumbrar el contorno bastante claramente de la nave, y también pues una ristra que siempre hemos pensado que eran 5 ventanillas que la luz cambiaba, aunque después dando vueltas yo a esto, el otro día me estaba dando cuenta que no sé por qué pensamos que eran ventanillas cuando podían ser focos también de la nave u otras cosas, pero que se veían como una luz diferente del resto de la nave. Aquello no emitía ningún ruido, ¿verdad, Jesús? No, porque además en ese momento del que yo os estoy hablando estaba suspendida, parada, quieta, en la vertical de las antenas de microondas, ¿no? De todas formas, al cabo de unos momentos que nunca hemos podido constatar muy bien o ponernos de acuerdo el tiempo que fue, porque estábamos un tanto como impactados, ensimismados, pues la nave esta empezó a moverse hacia nuestra derecha, en la posición que lo estábamos viendo, arrancando un proceso de movimiento primero lento y después haciendo un fuerte demarraje a una velocidad de vértigo hacia el cielo, donde desapareció. Y desaparece sin más ese objeto, esa nave. Exactamente. A partir de ese momento, pues claro, nos damos cuenta que aquello es muy extraño, nos damos cuenta que detrás de la caseta de microondas hay un resplandor de luminoso, más bien luminiscente. Yo no lo llego a definir nunca como una luz convencional, sino como un cierto resplandor de un color un tanto verdoso, y que por tanto nos da la sensación de que allí pasa algo, o algo raro, porque además la base allí ya se acaba, como pudimos constatar, como pudo constatar Miguel en la visita que hicimos, y no hay focos ni hay luces en esa zona, ¿no? Entonces es cuando yo pues tomo un poco la iniciativa, le pido a mi compañero que vaya a sacarlos al perro que teníamos como perro principal, un perro con precioso pastor alemán negro que se llamaba en ese momento Fiero, y nos ponemos los correajes, cogemos los armamentos correspondientes. Yo llevaba una pistola porque era el cabo, mi compañero iba con un CENME, y con el perro pues salimos los dos hacia la caseta microondas, mientras yo le pedía al tercer compañero, a Luis, que entrase en contacto con la gente de radar preguntando si se había visto alguna cosa. Y es entonces cuando escuchan unas pisadas que se acercan bastante deprisa. Bueno, nosotros llegamos hasta la caseta de microondas con el perro, la superamos y seguimos unos pasos más hasta que el perro para. El perro para porque está entrenado a marcar, a señalar cuando hay una presencia de alguien, ¿no? Incluso esos perros tomaban una pose determinada, quedando quietos, como señalando, un poco como los perros de caza cuando ven una perdiz, o que es algo un poco más conocido, y gruñen en el sentido de decir aquí hay alguien, ¿no? Y en ese momento el Selmo y yo paramos, quedamos quietos, y fue entonces cuando sí, empezamos a ir como unas pisadas que vienen hacia nosotros, ¿no? Y apreciamos que nos da la sensación de que vienen a una gran velocidad. Allí todavía yo acierto a tener el aplomo suficiente, a pesar del miedo que nos suponía la tensión del momento, para pedir el alto quien va, y que es preceptivo en la función de policía aérea, que es la función que teníamos nosotros como militares allí. Lo digo una segunda vez, pero esa figura que ahora empezamos a distinguir como una figura humanoide viene más hacia nosotros, y ya no llegamos a proferir el tercer alto quien va, sino que Anselmo, pues en una reacción instintiva, o no sé cómo clasificarla, empieza a descargar su CENME en contra de esa figura. Yo me contagio también, y también descargo unos cuantos tiros de mi pistola hacia la presencia de este humanoide. Miguel Pedrero,
que caso máis espectacular e máis fascinante o que estamos comentando esta noite e que está a revivir o noso convidado Jesús Jofre. Se queres, adiante coas túas curiosidades ou preguntas. Sí, porque isto só é o principio do caso, non? Porque logo hai moitísimos máis detalles que seguro que Jesús nos contará logo dentro de unos minutiños, e incluso en días posteriores hai novos avistamientos na base. Eu como explicaba Jesús, que máis que unha testemunha dun caso, en realidade nesta investigación foi un compañeiro de fatigas, ¿sí? Porque en todo momento implicouse no caso e facilitoume a posibilidade de contactar con outros protagonistas e me facilitou toda a información posible, non? Por eso, bueno, en ese sentido, o meu agradecemento a Jesús non só por estar aquí esta noite, senón por toda a axuda prestada nesta investigación, non? E sobre todo que tivemos a sorte, como comentaba antes o noso invitado, de estar dentro da base e revivir esos feitos xusto no lugar onde sucederon. Podemos reconstruir toda a historia, como digo, xusto na zona onde tivo lugar ese tiroteo, non? E incluso pudimos falar con outros testigos, como é o caso de Luis Solá, entre todos podemos reconstruir a historia, porque, como decía, pasaron moitos anos e algúns recordaban uns detalles moito máis claros, outros recordaban outra clase de circunstancias, non? Pero bueno, dito isto, eu estou recordando agora, precisamente, cando estábamos ali reconstruindo os feitos, Jesús se posicionaba justo no lugar onde disparou a este extraño ser. O máis curioso deste asunto, unha das cousas máis interesantes, é que él dicíame que cando estaban descargando as súas armas, o ser seguía avanzando hacia o seu carón, hacia onde se encontraban, pero cando terminaron os disparos, este ser parece que quedouse estático e poucos segundos despois desaparece hacia a zona das alambradas. Se o comentaba antes Jesús, máis alá das alambradas, pola zona onde desapareceu este extraño ser, non hai absolutamente nada. Hai un pequeno trociño de campo e logo un precipicio enorme, dicir que non hai posibilidade humana de sair dese lugar, non? Que pasou logo, Jesús? É dicir, logo dos disparos, despois de los disparos que efectuasteis contra este ser, e cuando desaparece, una de las cuestiones más extrañas de este caso es que escucháis un tremendo sonido como si algo impactara contra las vallas metálicas. Sí, ¿Qué es lo que sucede a contra continuación? una de las vallas metálicas, que como tú viste allí había dos, porque había como un corredor de protección por donde incluso hacíamos rondas con los perros. Cuando parece que precipitadamente, después de unos momentos de pararse, esa figura regresa por donde ha venido, da la sensación por el ruido que sentimos que choca con la valla, ¿no? Entonces, después de eso, se hace un silencio espectral, y yo decido avanzar para ver si vemos algo más o percibimos algo más. Vamos con el perro, que esto nos da bastante seguridad, porque aunque nosotros no veíamos casi nada, el perro pues tenía esa capacidad de detectar si había la presencia. El perro no lo detecta, llegamos hasta la valla, vamos siguiendo la valla hasta que de pronto nos encontramos con la valla rota, un tanto esventada hacia afuera, como alguien que ha chocado de dentro hacia afuera, pero cuando palpamos con las manos, pues no encontramos toda la valla, vemos que falta un trozo, ¿no? Entonces, bueno, yo ordeno que se vaya a buscar unas luces, y con eso volvemos al sitio, y entonces allí comprobamos que efectivamente cuando queremos volver a juntar esa valla que ha sonado y con choque con ella, ha desaparecido pues una cantidad de esa valla ha desaparecido como pues fundida, ¿no? 40 o 50 centímetros de la misma pues han desaparecido, ¿no? Y curiosamente en la segunda valla no hay ningún rastro ni nada, ¿no? Entonces, claro, nos preguntamos si es que este ser chocó por marcharse de alguna forma precipitadamente con la valla,
y con la primera, y en la segunda pues ya pues tiene más conciencia y pues sale de ahí de otra manera, ¿no? Que no sé cómo decir, ¿no? Pero con la segunda valla pues no tiene muy impacto ni pasa nada, ¿no? Con los años después yo he podido llegar a entender mejor lo que pasó, pero en este momento estoy intentando situar en la época de los hechos, ¿no? En ese momento para nosotros fue un impacto muy fuerte, pero que yo quisiera pues que, aunque puedo entrar en los detalles que queráis de todo lo que explicamos, que también tuviésemos un tiempo, o contaseis con un pequeño espacio de tiempo para que pudiésemos entrar también un poco en cómo toda esta experiencia nos afectó en el futuro en nuestras vidas, y pudiésemos hablar un poco de las 4 preguntas básicas que siempre se plantean cuando uno puede vivir una experiencia de estas, que son clásicas: el quién son, de dónde vienen, qué quieren, pero sobre todo también cómo nos afectó a nosotros a lo largo de toda nuestra vida, porque realmente desde esa etapa, desde ese momento, con esa experiencia, empieza una etapa de preguntas que aunque se van encontrando respuestas, nunca termina, ¿no? Imagino que al hilo de las preguntas serían muchas por parte del resto de militares, por parte sobre todo de los mandos de la base, cuando después de esta experiencia hay que contar lo sucedido y lo vivido. ¿Cómo reaccionaron el resto de militares y los mandos? Un rato de haber pasado todo esto ya estaba subiendo el capitán de cuartel, pues que ya se nos había advertido que subía enfadadísimo y que nos iban a meter un puro porque si habíamos estado disparando jugando, o por una borrachera o por alguna cosa incontrolada, que se nos iba a caer el pelo, ¿no? Pero cuando llegó el capitán de cuartel de esa noche, vio nuestra actitud, llegó a la valla, vio la valla, empezó a darse cuenta de que algo extraño había pasado, que iba un poco más allá de lo que podía ser un juego de jóvenes militares, ¿no? Cabe decir que en radar nos dijeron que no habían detectado nada, cosa que no alcanzamos a saber si fue verdad o no fue verdad, pero en principio en un primer momento nos dijeron que no habían detectado nada, y acabamos pasando la noche pues con una serie de bueno, con la cabeza revuelta y todos pendientes de lo que había pasado y charlando hasta la mañana siguiente, en la que nos piden que hagamos unos informes por separado cada uno de lo que había pasado, y los entregamos a la autoridad que teníamos con nosotros, era un sargento primero de la Policía Aérea, ¿no? Parecía que nuestras explicaciones e informes coincidían bastante, y a partir de aquí empezó un proceso de mofa y de befa por parte de todos los compañeros y militares, diciendo que bueno, que se habíamos alucinado, etcétera, como era muy normal, ¿no? Tan solo un poco la veteranía, que nosotros teníamos ya bastantes días de mili, pues nos permitieron aguantar un poco el tirón de la gente que se burlaba tanto de nosotros, ¿no? Pero bueno, duró poco, porque a la siguiente noche la noche después volvió a verse este aparato, ¿no? En esta ocasión ya todo el mundo estaba muy pendiente de los cielos, y hubo casi todo el personal de la base que pudo observar esta nave, en esta ocasión más alta y más hacia el fondo del mar, pero largo tiempo posada parada, y saliendo después disparada también hacia el cielo, ¿no? Y tampoco en esta ocasión nos dijeron que habían detectado su presencia en el radar, bueno, no sé dónde continuar explicando, porque si explico toda la historia me voy a pasar todo el programa. Es que es fascinante, es que la historia no tiene desperdicio, Jesús. ¿Cómo? Es que la historia no tiene desperdicio, sí, no, vamos, claro. Es una auténtica película, pero película real, la que vivieron ustedes. Que vosotros preguntaseis sobre cosas concretas. Miguel quizá, que sabe mucho más de todo esto, que cabe decir que yo apoyé al final la investigación de Miguel por su seriedad, por su persistencia, por su saber hacer las cosas, y después de una etapa, porque no sé si sabéis que después de todo esto trascendió en un momento determinado a la prensa y a la radio, y yo pasé un tiempo en los años siguientes de la mili pues
yendo a la televisión y a las radios, y tampoco quedé muy satisfecho de todo lo que se explicaba y cómo se explicaba, y había tomado una posición un tanto alejada de hacer público nada. Por eso habían pasado tantos años en un silencio respecto a todo esto, ¿no? Sin embargo, pues la labor y el trabajo de Miguel fue pues tan correcto en todos los sentidos que me animó a apoyarlo, y cuando me decidí a apoyarle fue al 100%, ¿no? Quizá él me pueda preguntar cosas concretas que incluso a lo mejor a mí se me están pasando y voy demasiado deprisa. Y de hecho estuvo allí y puede... Claro, además estuvo allí y conoce muy bien la historia. Adelante, Miguel. Bueno, lo está explicando a la perfección, ¿no? Está incluso parándose en detalles, pero yo estoy recordando varias cosas al hilo de lo que está comentando Jesús. Por ejemplo, cuando ellos regresan de la zona de la caseta cercana a la antena de microondas, donde vieron esa luminosidad y tuvo lugar el tiroteo, uno de sus compañeros, al que también tuvimos la oportunidad de entrevistar, y que además Jesús y él hacía mucho tiempo que no se veían, me refiero a Luis Solá, que no los acompañó, sino que se quedó atrás. Pues este hombre nos comentaba que pudo observar, después del tiroteo y después de todo eso, un objeto oscuro de grandes dimensiones que impactó contra el mar, contra la zona de la bahía de Rosas, y en el momento que se producía el impacto emitió un potente flash que le afectó a la vista. Incluso al día siguiente tuvo que ser tratado por el médico, pasó una revisión, y bueno, finalmente no se trató de nada grave, sino una irritación en los ojos, y con unas gotas se le pasó, ¿no? Y como decía Jesús, 2 noches después se volvió a observar ese objeto sobre la base, lo que atalló muchas bocas, ¿no? Y sobre todo muchas bromas de compañeros, y por supuesto aumentó el interés de los mandos en este incidente. Pero es que algunos días después, y en este caso Jesús no fue testigo, pero nos lo contó Luis Solá y otros de sus compañeros, una tarde que estaban haciendo la ronda de vigilancia en la misma zona en la que sucedieron estos hechos que estamos narrando en el programa, en la misma zona, en la zona de los radares, observaron a pleno día un objeto en los cielos, también de aspecto metálico, con la típica forma de platillo volante, y bueno, dieron aviso a los encargados de los radares. En esta ocasión les confirmaron que sí detectaron el no identificado, y no demasiados minutos después aparecieron una serie de cazas militares que se dedicaron a perseguir a este objeto de aspecto metálico ante bueno, los militares de Luis Solá y sus compañeros que veían todo lo que estaba pasando, ¿no? En un momento determinado, después de jugar al gato y al ratón con estos cazas, así nos lo describía el propio Luis Solá, pegó un acelerón y desapareció, y posteriormente los cazas se cruzaron justamente en el lugar en el que este objeto había desaparecido, ¿no? Y es más, tanto Jesús como yo tuvimos la oportunidad de hablar con un militar que en la época que sucedieron estos hechos, en marzo del 71, acababa de llegar destinado a la base. Y este hombre nos comentó varios detalles que no conocíamos. Por ejemplo, un detalle interesante, que esos objetos que se vieron en esos días sobre la base, sobre el EVA 4, no hubo solo testigos militares, sino que también la gente del pueblo, la gente de Rosas, sobre todo los pescadores, observaron estos no identificados, ¿no? Incluso, por lo que nos contó, posiblemente fueron testigos de muchos más avistamientos y de objetos que se metían en el agua, que se introducían en el mar. Incluso estos pescadores llamaban a la base preguntando a los militares si sabían algo de estos extraños objetos voladores que se introducían en las aguas de la bahía en la zona de la bahía de Rosas. Es más, nos comentó otro detalle tremendamente interesante, que en días posteriores, después de que tuviera lugar el tiroteo, los perros se mostraban tremendamente asustados. No podían sacarlos de las caneras porque estaban con el rabo entre las piernas y gemían y temblaban de miedo. Finalmente, cuando lograban sacarlos de las caneras, estos animales
según nos comentaba este militar, perseguían fantasmas, es decir, perseguían algún tipo de entidades invisibles, o al menos detectaban algo extraño, pero cuando los militares se dirigían hacia el lugar, allí no había nada. Y en más de una ocasión, nos comentaba este hombre, sucedió un hecho anómalo que todavía lo tenía sorprendido muchos años después, y es que la valla, las vallas del perímetro de esa zona de los radares, la valla por la que desapareció este ser al que dispararon Jesús y su compañero Anselmo, pues empezaba a vibrar como movida por una fuerza desconocida, ¿no? Y que no sabían qué es lo que ocurría. Los perros persiguiendo cosas invisibles y la valla vibrando de forma extraña, ¿no? Por lo tanto, incluso estoy seguro... El mayor, te acordarás cuando nos lo explicaba, aún decía de que después de tantísimos años era un clásico de la base del que todo el mundo hablaba. De hecho, cuando fui yo a intentar si nos daban permiso para acceder y hablar de todo esto, ya el propio soldado que estaba en la puerta nos dijo, sí, aquí se habló de esto, pero bueno, esto claro es difícil de creer y tal. Y cuando le dije que yo era uno de los implicados, pues quedó pasmado, ¿no? Dijo, sí, y se continúa hablando de esto, pero bueno, como si fuese de ayer, ¿no? Y al cambio habían pasado un montonazo de años, ¿no? Yo creo que otra cosa también muy interesante que podíamos comentar, si os parece, es que esta extraña aparición de los militares americanos, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Porque, claro, aquí hubo una situación un poco peculiar. Fue algo extraño porque, efectivamente, cuando salió el tema que lo planteó nuestro compañero Luis, a mí se me puso en la memoria todo esto de una forma clarísima, pero era algo que se me había olvidado completísimamente. Y en todas las conversaciones previas que yo había tenido con Miguel, nunca le hablé de este tema de los militares, y sin embargo, de lo primero que nos habla, una de las primeras cosas de la que nos habla nuestro compañero, por eso yo mencionaba al principio lo de los ciertos lapsus de memoria después de tanto tiempo, era de que al cabo de pocos días aparecieron 3 militares americanos. Yo después he recordado esto perfectamente, eran 3, uno de ellos era de color negro, y nos interrogaron profundamente de todo lo que había pasado y había de pasar y dejó de pasar, y después de un amplísimo interrogatorio con la presencia del teniente coronel y uno por uno primero y después los 3 juntos, pues nos pidieron que saliésemos al patio a una zona donde había unas paredes de color muy claro, muy blanco, y allí nos hicieron unas fotografías con unos extraños flashes para nosotros, ¿no? Y al acabar de fotografiarnos nos dijeron que lo mejor que teníamos que hacer era olvidarnos de esto, que no tenía importancia, que no hablásemos de esto con nadie, que pensásemos que era una cosa vivida en un recinto militar secreto y que hablar de esto podía vulnerar incluso la confidencialidad a la que estábamos obligados por nuestra cargo y nuestro trabajo allí, ¿no? Y que yo evidentemente lo llegué a olvidar y no sé cómo llegar a interpretar todo esto, ¿no? ¿Cómo les ha marcado, y esa es una de las preguntas clave ya para concluir, Jesús, cómo les ha marcado esta experiencia, cómo les ha afectado en su vida posterior? ¿Ha conseguido que se interesen por este tipo de cuestiones? ¿Era algo una temática que ya les interesaba anteriormente a la experiencia vivida en el año 71? Bueno, evidentemente fue un detonante para empezar una etapa de preguntas, porque claro, cuando tienes una experiencia de estas, independientemente de todas tus propias sensaciones, las preguntas clásicas de esta gente, a mí que no me digan que no están, porque yo los acabo de ver, ¿no? He tenido aquí una experiencia clarísima con ellos, y si están aquí, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Y después, por ende, ¿qué quieren, no? ¿Qué pretenden de todos nosotros? Y casi ya como una consecuencia lógica, pues preguntas que se convierten en trascendentales para cada uno de nosotros, como, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿No? Y en la vida, en mi vida, después de todo esto tomó una influencia tan importante que yo he dedicado pues una gran parte de mi vida a investigar todos estos temas,
a estudiarlos en profundidad. Y he acabado después de una etapa que vivimos cuando terminó el servicio militar, de investigación, yendo a todos los sitios de donde oíamos que había habido un avistamiento, con las dificultades que había en ese momento, tener en cuenta que estábamos hablando del año 71, ¿no? Aún había bastante censura en todo esto, ¿no? Después de recopilar muchos datos, darme cuenta de que no tenía nada más que datos y que lo que yo deseaba realmente era volver a tener un encuentro con estos seres que de alguna forma nos vinieron a visitar, porque en ningún momento, y os dais cuenta que en el relato ha quedado claro, hay una agresividad clara de este ser respecto a nosotros. Lo que hay es una agresividad tremenda nuestra respecto a él. Cuando lo comentamos entre nosotros, nos dimos cuenta de que un ser de más de 2 metros de alto, aunque viniese a un paso normal, vendría mucho más rápido que lo que iríamos nosotros caminando, ¿no? Y quizá ese caminar precipitado hacia nosotros que nos asustó y nos indujo a dispararle, pues no era nada más que el caminar normal de ese ser, ¿no? Y la pregunta fue por mucho tiempo, ¿y si solo vinieron uno de los motivos por los que los vimos fue para que nos hiciésemos todas estas preguntas y empezásemos un proceso personal de investigación y de transformación personal, ¿no? Yo he podido contactar con los años, pude contactar con varios de las personas que estábamos y todos en alguna u otra medida hemos ido siguiendo caminos pues que nos han llevado a estudiar la realidad auténtica del ser humano, o a través de las escuelas filosóficas, a través de las filosofías religiosas, a través de diferentes fuentes de información. Algunos han estado miembros de los Rosacruces, etcétera, ¿no? Y todo el mundo se ha preocupado un poco de un crecimiento personal y de una preocupación respecto a lo que la vida puede ser en realidad y cuál pueda ser la realidad también del ser humano, ¿no? Nos quedamos con su experiencia, Jesús. Le agradecemos su tiempo, el que haya refrescado la memoria, el que haya dado tantas facilidades a nuestro colaborador y el que haya querido compartir todos estos recuerdos con los oyentes del programa. Muy amable y hasta una próxima ocasión.